Siervos amados, siervas amadas, los saludo en el nombre de nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai, en este día precioso, día jueves, siervos amados, 23 de julio del año 2020 en el calendario que la Iglesia Católica nos ha dado. Y así también, entrando en el calendario bíblico, el calendario hebreo lunar, que nos marca el 5780, en el quinto mes, el mes de Ab. Este día es el 2 de Ab. Sí, siervos amados, en el día jueves estamos, siervos amados, recibiendo la bendición de nuestro Creador para poderla compartir con ustedes. Ya prácticamente terminamos las labores de este día. Ya estamos en el receso de entrar en comunión con las Escrituras y poder recibir lo que Abba Melech Yahweh Shaddai tiene para nosotros. El día de ayer, siervos amados, estuvimos hablando del hijo de la señal en Isaías 7:14, que prácticamente viene de Isaías, ¿verdad? Pero prácticamente nosotros estábamos hablando en el libro de Mateo. Y en el libro de Mateo, el capítulo 1, donde dice de que nace Jesús de la Virgen, Mateo se apoya, se respalda en el libro de Isaías, en el capítulo 7, en el verso 14, cuando dice la palabra, pues, de que nacerá un niño, y ese niño sería una señal de nuestro Creador, al rey Acaz. Esa es la historia, un promedio de 500 o 700 años antes que naciera Jesús. Esa es la historia original. Esa historia está dedicada al rey Acaz, por medio de nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai, usando al profeta Isaías. De ahí prácticamente la Iglesia Católica agarra esa escritura y se la acomoda a Jesús. Ahí sale el respaldo para la Virgen María y ahí sale el respaldo para que nazca Jesús. Pero qué bonito fuese, siervos amados, siervas amadas, que Isaías 7:14 nos dijera, ¿verdad? Y el Señor te dará una señal. La Virgen María concebirá a un niño y le llamará Jesús. Qué precioso, ¿verdad, siervos amados? Pero no aparece ni el nombre de María, siervos amados, no aparece ni el nombre de Jesús. La Iglesia Católica nos ha explicado que se trata de María, la Virgen, y se trata de Jesús. Y nosotros repetimos lo que la Iglesia Católica nos ha enseñado. Los hermanos evangélicos todavía arrastran la enseñanza de la Iglesia Católica. Por eso es que el Papa Juan Pablo VI, creo, le llamaba a los evangélicos los hermanos retirados. Porque prácticamente en el Evangelio, siervos amados, se sigue la misma línea del catolicismo. Pero muy poca la diferencia. Escrituralmente
Estamos hablando del segundo mandamiento, que ya los evangélicos no lo hacen, de tener imágenes y esculturas, pero tampoco la Iglesia Católica no lo hace. Hasta lo ha quitado en la enseñanza de los 10 mandamientos a los niños, que los enseña a través del catecismo bíblico, hechos por ellos, no de la Biblia católica. Ya en el catecismo bíblico ya no aparece el segundo mandamiento, que son las imágenes, esculturas, los ídolos, las criaturas hechas de palo o de piedra, en imágenes, esculturas, estatuas, ídolos. Y aparece ahí en el catecismo bíblico para enseñarles los 10 mandamientos a los niños. Como segundo mandamiento aparece el tercer mandamiento, donde nuestro Creador nos ordena que no usemos su nombre en vano, no juremos en su nombre en vano. Jurar es una orden de nuestro Creador. Pero tenemos que jurar conforme a la verdad y conforme al compromiso que vamos a cumplir con lo que estamos jurando. Déjenme ver, siervos amados, porque Jesús da una enseñanza y dice que no hay que jurar, dice. No hay que jurar ni por el cielo, dice, ni por un pelo de nuestro cabello. Ajá, por lo cual dijo, permítame, siervos amados. Considero en el libro de Deuteronomio, siervos amados, donde dice que en el nombre de nuestro Creador es que vamos a jurar. Bueno, pues no lo encuentro, siervos amados, se los voy a quedar debiendo. Se los voy a quedar debiendo, siervos amados. Bueno, avancemos. Viniendo, siervos amados, viniendo del libro de Mateo, nos encontramos en la enseñanza del primer capítulo del libro de Mateo, donde nos dice el 23, el verso 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y llamará su nombre Jesús. Así sería el nombre, siervos amados. Mire qué belleza, qué bendición más completa sería, siervos amados. Pero el nombre de Jesús no aparece en todo el Antiguo Testamento. Y María ni siquiera es un nombre hebreo, siervos amados. Tampoco Jesús es un nombre hebreo. Ninguno de los dos.
María se nos dice que es del idioma latín, de Roma. Y Jesús se nos dice que es del idioma griego. El día de ayer, siervos amados, estuvimos viendo, siervos amados, que nuestro Creador le ordena al rey Acaz, ¿verdad? A Isaías, que le diga al rey Acaz que una joven va a tener un hijo, y ese hijo sería la señal de que los reyes, tanto del reino norte de Israel como el rey de Siria, no van a invadir a Judá, no van a destronar al rey Acaz. Y la Biblia, 1995, Reina Valera de Estudio, nos manda en sus explicaciones, en el estudio que tiene, explica el nombre de la Virgen, de dónde viene, es griego, del nombre Partenos, traducida al español, Virgen, del hebreo, viene de la palabra hebrea almaj, que quiere decir una joven ya dispuesta a contraer matrimonio, o bien una mujer casada. Nos explica también, siervos amados, que en el capítulo 8 de Isaías, nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai le ordena a Isaías que escriba un nombre en una tabla, un nombre legible que se pueda leer: Mahel Salal Hasbad. Luego lo escribe y llama a dos sacerdotes, a Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías, para que fueran testigos de ese nombre que había escrito, porque ese nombre iba a ser el nombre del hijo que iba a nacer de su esposa, la profetisa. Después que los llama, la escritura dice que tuvo relaciones sexuales, la conoció, dice Isaías a su esposa, la profetisa, y salió embarazada y dio a luz un hijo, y a ese hijo le puso el nombre que había escrito: Mahel Salal Hasbad. Ya cuando llegamos al verso 18, el capítulo 8, Isaías dice: yo y mis hijos hemos sido puestos por señal y presagios al pueblo de Israel. Ahí está. En el capítulo 7 no nace ningún niño, pero sí fue dada la promesa que iba a nacer un niño. Y esa iba a ser la señal para el rey Acaz, que los reyes, tanto de Samaria, Israel norte y Siria, no lo iban a invadir, no lo iban a quitar del reinado. Entonces esa señal aparece en el capítulo 8, porque en el capítulo 7 no nace ningún niño, solamente fue dada la señal, la promesa de que iban a nacer una criatura. Y en el capítulo 8 nace, en el 1, 2, 3, y ya en el 18 del capítulo 8 es donde está anunciando Isaías que él y sus hijos han sido puestos por señal al pueblo de Israel, señal y presagio. Ahí vemos, siervos amados, cómo la escritura se va cumpliendo. Cuando nosotros tenemos esa situación, siervos amados, cuando nosotros tenemos esa situación ya enfrente de nosotros,
estamos comprendiendo que el hijo de la señal nace de Jeremías, de Isaías y su esposa la profetisa. No nace de Acaz. Y esta Biblia, 1995, Reina Valera de Estudio, dice que hay mucha discrepancia, dice, hay muchos argumentos que no se ponen de acuerdo. ¿Quién es ese niño? Porque originalmente le fue dada esa palabra al rey Acaz por medio del profeta Isaías. Pero luego viene el cristianismo y toma esa profecía que se cumple en esos días, toma esa profecía para que venga a cumplirse 500, 700 años después a diferentes personajes. Entonces dice esa Biblia de estudio que los estudiantes modernos, dice, están de acuerdo en que esa señal se dio en esos días. De otra manera, el rey Acaz no hubiera podido tener la señal que se le fue dada. Ahora bien, el capítulo 9 de Isaías, ahí nace un niño. Capítulo 9, verso 6, considero. Porque un hijo no es nacido, un niño no es nacido. Ese capítulo 9 es diferente al capítulo 8 y al capítulo 7 de Isaías. Y se trata de la entronización del rey. No se trata de que nació del vientre de la madre. Y es el rey Ezequías, hijo de Acaz, al que le fue dada la señal en el capítulo 7. Pero fíjese, Acaz empezó a reinar en Judá cuando él tenía 20 años. Y reinó 16 años. O sea que tenía de edad 36 años cuando él murió. Y su hijo Ezequías empezó a reinar cuando él tenía 25 años, después de su padre Acaz, que había muerto. Entonces prácticamente Acaz tenía un promedio de 11 años, 12 años cuando engendró a su hijo Ezequías. Mucho antes de la promesa que le fue dada que ese niño iba a nacer de una joven, a lo que Grecia y la Iglesia Católica malamente le llaman de una virgen. La virgen concebirá. Tenía 20 años Acaz cuando empezó a reinar. Y reinó 16 años. ...36 años la edad de Acaz cuando muere. Y su hijo, Ezequías, empieza a reinar después de él, hereda el trono, tenía 25 años. Tenía que tener el rey Acaz 11, 12 años cuando engendró a su hijo Ezequías. No es nada curioso, no es nada increíble que un niño de 11, 12 años preñe a una mujer. Acordémonos, cuando nosotros teníamos esa edad.
Nuestras hormonas ya funcionaban sexualmente en nosotros. En las niñas, sus hormonas femeninas también se les despiertan a esa edad. Y esa es una de las razones por las cuales el niño hace su presentación como hombre ya, que le llaman la bar mitzvah. Ya es un hombre responsable, un niño responsable, que conoce la Escritura, especialmente los primeros 5 libros, la ley de nuestro Creador. Y a la niña a los 13 años hace su bar mitzvah, bat mitzvah, bat mitzvah. Vamos a entrar a la palabra, siervo amado. Vamos a entrar a la palabra para que leyendo corroboremos lo que estamos hablando. Me ha dejado esta escritura que no la pude encontrar, donde dice que en su nombre juraremos, Señor. Bueno, en Primera de Reyes, siervos amados, en Segunda de Reyes, Segunda de Reyes 16, capítulo 16. Aquí está la historia del rey Acaz. Reinado del rey Acaz, capítulo 16, Segunda de Reyes. En el año 17 de Pecah, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Ahí está, miren, empezó a los 20 años y reinó 16 años. Murió a los 36 años. Y su hijo Ezequías, en el capítulo 18 de Segunda de Reyes, en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo del rey Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. ¿Se da cuenta, siervo amado? Así es que la señal que se le da a Acaz fue cuando él ya tenía arriba de 20 años. Y su hijo empieza a reinar a los 25 años. Y Acaz muere a los 36 años. Por lo tanto, el hijo de Acaz lo engendró a los 11, 12 años. Mucho antes de que Isaías, capítulo 7, verso 14, estuviera diciendo que nuestro Creador le iba a dar una señal, que una joven iba a concebir. Y esa era la señal que los reyes de Israel y de Siria no lo iban a deponer, no lo iban a quitar del trono.
¿Se da cuenta, siervos amados? Entonces, ya ahí concluimos que Ezequías no es el que nace, no es el hijo de la señal del capítulo 7. Porque así de primas a primeras podemos decir que el hijo de la señal nace en el capítulo 9, donde está diciendo un hijo nos es dado, un hijo nos es nacido. Considero que es capítulo 9, 6, siervos amados. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto lo vamos a dejar, siervos amados. Le vamos con la ayuda de nuestro Creador, le vamos a dar una enseñanza completa, capítulo 9 de Isaías, donde está el rey Ezequías. Con esto le adelanto, todos estos nombres que le dan aquí a este niño, donde dice un niño nos es nacido, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, todos esos títulos, un principado sobre sus hombros, admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Todos esos títulos se los aplican a Jesús. Pero miren lo que dice la escritura esta en su estudio, capítulo 9, 6 de Isaías. Aquí nos está diciendo de que no es un niño el que nace del vientre de una madre, sino que es la entronización de un rey justo, obediente a nuestro Creador. Es la entronización. Y le llaman un hijo nos es dado. 9:6. Hijo nos es dado. Hijo nos ha sido dado. Cuando el rey de Judá tomaba posesión del trono, se convertía en hijo de Dios por adopción. Por eso, buena parte de los intérpretes modernos consideran que aquí no se trata de un nacimiento físico del heredero real, sino de su nacimiento como rey, es decir, de su entronización. Más tarde, cuando el pueblo de Israel ya no tuvo más reyes, este pasaje fue reinterpretado a la luz de Isaías 7:14, Miqueas 5:2-3, y referido al nacimiento del Mesías. Véase la introducción a los Salmos 9:6. Sí, siervos amados, qué preciosas las escrituras. Esta es una belleza, siervos amados. Esto es una belleza. Cuando nosotros nos disponemos, nuestro Creador da. Cuando nuestro Creador
nos atiende, es porque nosotros le damos tiempo a nuestro Creador. Y nuestro Creador nos está diciendo en todo tiempo que somos sacerdotes de su pueblo. Somos su pueblo. Somos su heredad. Somos la luz de las naciones. Somos el pueblo elegido. Siervos amados, siervas amadas. Es un placer para nosotros creerle a nuestro Creador. Y todas estas promesas día con día se cumplen en nosotros. Cuando nosotros vemos las Escrituras, disculpen, cuando nosotros vemos las Escrituras, siervos amados, y empezamos a entender lo que la Biblia regular que tenemos dice en sus Escrituras, y nos damos cuenta que lo que estamos interpretando, lo estamos interpretando de diferente manera que nuestros líderes nos enseñan. Porque la enseñanza de la Biblia viene de Grecia, viene de Roma. Ellos han explicado la Biblia. Ellos han explicado las Escrituras.